Sabiendo ya las reglas de la gramática hebrea en los nombres personales, podemos pasar a analizar el nombre de nuestro Mashiach, a saber Yehoshua ben Yosef min Nazaret. El nombre de Rabenu HaKadosh, nuestro santo maestro, es tan excelso que su esencia revela la gloria de Israel, la cual se logra si somos fieles a él y a sus enseñanzas, pues el resultado de ellas es que Israel alcance el propósito por el cual el Eterno lo escogió entre las naciones. El nombre Yehoshua, al igual que la palabra Yoshia, liberará, vienen de la raíz yasha, que significa literalmente hacer algo ancho, es decir que solo el que tiene esta anchura es libre, en contraste a tener limitaciones que causan dificultad. Por esta razón todos sus derivados, como por ejemplo, Yechua, Techua, Yoshia, y Jochia, son traducidos en español por liberación, victoria, salvación, etc., etc. El acto de liberación no es más que el paso de estar limitado y con dificultades, a tener anchura y ser libre, y por ende quien lleva a cabo la Yechua es llamado Mochia, libertador, salvador. La primera vez en la historia del mundo que aparece el nombre Yehoshua es en boca de Moche, cuando antes de entrar a la tierra de Israel él elige a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel para que espíen la tierra de Canaán. En la Torá, de Midbar capítulo 13 versículos del 1 al 15, podemos leer los 12 nombres de los 12 espías y entre ellos aparece el nombre Jochea bin Nun, de la tribu de Efraín. Cuando la Torá termina la lista, dice en capítulo 16 versículo 13, Vaikra Moche le Jochea bin Nun Yehoshua, y Moche llamó a Jochea bin Nun Yehoshua. Nótese que aunque la Torá llama a Jochea como Yehoshua mucho antes, Shemot capítulo 17, versículos 8, 10, 13, 14, capítulo 32, versículo 17, capítulo 22, versículo 11, del suceso con los espías. El momento en que Moche le llama a Yehoshua es en dicho suceso, de Midbar capítulo 13, versículo 16. ¿Cuál es la diferencia entre los nombres Yehoshua y Jochea? Veamos los dos nombres en hebreo, Yehoshua, Jochea. Como podemos apreciar, la diferencia es que al nombre Jochea se le añadió la letra Yud al comienzo, de manera que ahora el nombre del Eterno está dentro del nombre Yehoshua. Los manuscritos más antiguos de los escritos de los primeros discípulos que hoy preservamos están en idioma griego, en ellos el nombre del rabino de Nazaret aparece en griego como Jesús. Lo mismo sucede cuando en estos manuscritos aparece el nombre de Yehoshua bin Nun, Josué hijo de Nun, también él es llamado Jesús. Hechos capítulo 7, versículo 45 y Hebreos capítulo 4, versículo 8. Entonces, ¿a qué se debe el uso de este término en griego? 3 siglos antes de la era común, se realizó una traducción de la Torá al idioma griego, llamada Targum HaChavim, la Septuaginta. En esta traducción podemos ver claramente que el término en griego Jesús fue usado para representar el nombre hebreo Yehoshua, y posteriormente cuando el resto del Tanaj fue traducido al griego, también el nombre Yeshua fue identificado como Jesús. De manera que siguiendo el patrón de la Septuaginta, los traductores y copistas de los escritos de los discípulos identificaron el nombre del rabino como Jesús. En base a esta información se sobreentiende que el rabino de Nazaret bien pudo ser llamado Yehoshua o Yeshua, pero exactamente, ¿cuál de los dos es su nombre? O dicho de otra manera, ¿por qué en la traducción de la Septuaginta no se hizo distinción entre Yehoshua y Yeshua? De haber sido hecha la distinción, de seguro sabríamos cuál es el nombre del rabino. Pero la realidad es que en la Septuaginta no se hizo distinción entre los dos nombres porque en el propio texto hebreo y arameo del Tanaj ambos nombres fueron usados para identificar a una misma persona. En Shemot capítulo 17, versículo 8 se menciona a Yehoshua bin Nun, pero en Nehemías capítulo 8, versículo 17 se le identifica como Yeshua bin Nun. En Sejaría capítulo 6, versículos 11 y 12 se menciona a Yehoshua ben Jehozadak, pero en Esra capítulo 5, versículo 2,
En una sección, en arameo, se le llama Yeshua Bar Yosadak. Sabiendo que los libros de Ezra y Nehemías provienen de la misma época, además, sabiendo la influencia del idioma arameo en el propio texto de Ezra, y el cambio del hebreo ben, hijo, al arameo bar, hijo, y también notando la abreviación de los nombres Yeshua y Yosadak al quitarles la letra G, se puede deducir que seguido al exilio de Babilonia el nombre Yeshua era la forma aramea contraída del hebreo Yehoshua. De igual manera podemos deducir que todos los personajes en el libro de Ezra y Nehemías, identificados con el nombre Yeshua, seguramente también eran llamados Yehoshua. Pero estos hechos narrados en ambos libros tomaron lugar aproximadamente 500 años antes del siglo I de la Era Común. ¿Seguía vigente esta práctica en el siglo I después de la Era Común? Según el léxico de Talilan, el cual contiene nombres de judíos de entre los años 330 antes de la Era Común y 200 después de la Era Común basados en fuentes literarias, epigráficas y papiros. Hay más de 100 nombres derivados de la forma Chua, de estos, 62 están escritos en caracteres hebreos y otros en griego. Hay 17 Yehoshua, un Yehoshua, 44 Yeshua, un Yeshua, un Yeshua, un Yeshua, un Chua, y curiosamente un Yechu cuya inscripción completa dice, Yechu, Yeshua Bar Yehosef. Esta inscripción se encuentra en el osario del siglo I antes de la Era Común y primero después de la Era Común, que podemos ver en la siguiente foto. Claramente hay una diferencia en el trazo de la escritura de Yeshua Bar Yehosef, y de Yechu. Es probable que ambas escrituras no fueron realizadas por la misma persona ni en la misma época. El léxico de Talilan, y también Corpus Inscriptionum Iudae, evidencian que alrededor del siglo I después de la Era Común hubieron judíos llamados Yesús. En el léxico de Talilan se registran 48 Yesús. Pero en especial hay una inscripción inusual en un osario conteniendo primeramente el nombre arameo Yeshua y abajo el griego Yeshua, como se puede apreciar en la siguiente foto. Es interesante resaltar la ortografía tanto en el hebreo y como en el griego. En griego fue usado Yeshua en lugar del más común Jesús. También en hebreo notamos la escritura inusual Yeshua, en lugar de Yeshua, que aparece en Peyadim 42, un documento que data del 132 después de la Era Común, o Yeshua, nombre que aparece como variante del Yehoshua en el Tanaj, ver Ezra capítulo 5, versículo 2 y Nehemías capítulo 8, versículo 17. Parece ser que tanto la letra G en Yeshua como la Aleph en Yeshua se usaron para vocalizar la letra Ain como sonido de la letra A. Sin duda podemos afirmar en base a la ortografía que tanto el nombre Yeshua como también Yeshua, así como Yeshua, todos se pronuncian igual, Yeshua, todos son variantes arameas del nombre hebreo Yehoshua. Si percibiéramos Yeshua en hebreo, entonces no estaría haciendo referencia a un nombre propio, sino al término femenino hebreo Yeshua, que significa redención, liberación, victoria o salvación. En base a toda esta información podemos comprender que con el pasar del tiempo, aunque el nombre Yeshua y sus variantes siguió siendo una forma aramea contraída del hebreo Yehoshua, llegó a usarse como nombre distintivo diferenciando de Yehoshua. Inclusive, en base a esta información, Yeshua era un nombre más popular que Yehoshua. Pero aún así no sabemos en realidad si el rabino de Nazaret fue llamado Yeshua o Yehoshua. ¿Acaso hay alguna evidencia que nos confirme cuál de estos dos fue su nombre? En uno de los escritos de los primeros discípulos se nos informa sobre el nombre del rabino de Nazaret, ver Mateo capítulo 1, versículo 21. Por supuesto que en español o griego no se comprendería el significado de esta oración. ¿Cuál es la relación entre Jesús y Sosei? Liberará, salvará. Veamos el texto en hebreo. Llamarás su nombre Yehoshua porque él Yoshia, liberará, salvará a mi pueblo de sus iniquidades. Cuando leemos el texto en hebreo podemos apreciar cuál es la relación entre Yehoshua,
nombre personal que significa el Eterno libera y liberará, pero sobre todo, podemos percibir que no solo el texto fue escrito originalmente en hebreo, sino que el nombre del rabino también fue hebreo, de lo contrario no habría sentido para esta oración. Esta oración en hebreo que hemos escrito, está basada en el texto conocido como Mateo en hebreo de Shem Tov, de la cual ya hemos hecho un estudio crítico, evidenciando la originalidad del texto hebreo preservado en manuscritos del siglo XIV, concluyendo así que Shem Tov no fue el autor del texto, sino que se trata de una copia que preserva el texto original de lo que comúnmente se conoce en Occidente como el libro de Mateo. La copia del texto de Shem Tov literalmente dice así: llamarás su nombre Yeshua porque él Yoshia, liberará, salvará a mi pueblo de sus iniquidades.